Muy buenos días, chicos. Bienvenidos a su clase de ecología. Es la clase número 2 y vamos a ver acerca de las ciencias que se relacionan con la ecología. La primera ciencia que vamos a estar observando que se relaciona con la ecología es la ciencia que le dio su origen, que es la biología. Bueno, en definitiva, la biología es la ciencia más importante que se relaciona con la ecología, puesto que la biología es el estudio de todos los seres vivos. Entonces, todos estos seres vivos van a tener una cierta cualidad de interacciones entre ellos y van a generar algo llamado ecosistema. Al interaccionar múltiples especies, tanto plantas como animales, como hongos, como bacterias, en un cierto espacio de ambiente, se van a generar los ecosistemas. Esos ecosistemas son ampliamente estudiados por la ecología, puesto que son, como lo indica la ecología, la conjunción de factores bióticos y factores abióticos. Los primeros son los factores vivos y todos los factores vivos pues son los que estudia la biología, con los factores no vivos como el aire, el agua, la temperatura, la cantidad de lluvia, etcétera. Entonces, esas relaciones entre seres vivos y entre el ser vivo con el ambiente son lo que estudia la ecología y puesto que la biología estudia todos los seres vivos, entonces esa es su gran relación entre la ecología y la biología. Otra relación importante son las matemáticas, puesto que existe una gran cantidad de estudios que nos permite observar y visualizar el impacto ambiental que ha tenido el ser humano o alguna otra especie dentro de un ecosistema. En este caso, en la imagen podemos observar un estudio acerca de las causas de la extinción de animales. Estamos viendo que los animales, por ejemplo, se extinguen generalmente por el cambio del ambiente, por la caza ilegal, por la contaminación, y cuáles son las especies que se extinguen más. En esta imagen podemos observar que el cambio de climas, el cambio de ambiente, incluso el daño que se le puede hacer al ambiente, junto con la caza y la contaminación, hacen que la ballena azul sea muy sensible a la extinción. Otras especies que se estudiaron en este trabajo fueron las diferentes clases de tortuga, el tiburón blanco y el lobo gris mexicano, los cuales se observan los principales motivos y esta aplicación de métodos estadísticos como gráficas, como estudios cuantitativos, hace que la ecología sea una ciencia altamente relacionada con las matemáticas. La arquitectura. Dentro de los últimos años, la ecología ha tenido un gran impacto en la arquitectura, puesto que en esta se requiere que sea amigable con el medio ambiente, que haga el menor daño posible o tenga las capacidades para poder incluir, en este caso o en este ejemplo, jardineras u objetos que puedan, perdón, o piezas o ¿cómo se llama? Tragaluz, que son algo muy importante en la arquitectura ecológica, para que se reduzca la cantidad de luz eléctrica que se utilice. Es buscar la manera de que sea amigable con el medio ambiente, ya sea por evitar que se ocupe luz eléctrica, que se ocupe mucho gas, que sea más ambientes más cerrados o térmicos para evitar usar calefacción en invierno, o que tengan esos tipos de terrazas que tengan disponibilidad para plantar árboles. Y también algo muy importante de la arquitectura que se ha hecho con ecología son los jardines verticales. Los jardines verticales son aquellos que am, al no tener la capacidad o al no tener el espacio suficiente para un jardín normal, se realiza un jardín vertical para que las plantas estén viviendo eh, en un ángulo vertical, y estén viviendo contentas y que estén realizando su fotosíntesis para apoyar a la reducción del dióxido de carbono en las ciudades. Física. Bien, la física es una ciencia que es bastante compleja, pero su relación con la ecología es principalmente para la búsqueda de energías alternativas, por ejemplo, la energía eólica, la energía hídrica, la energía nuclear, incluso la obtención de combustibles orgánicos, como por ejemplo el combustóleo.
Eso es muy importante. Todas esas clases de transformaciones que apoyan a que se tengan recursos renovables o recursos que puedan estar en constante funcionamiento para la creación de nuevas tecnologías alternativas y que no dañen el ambiente, es en lo que se relaciona la física con la ecología. También algo muy importante es que la física hace posible que evitar el uso de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles, como lo sabemos, son todos aquellos que son derivados del petróleo. Entonces, esos combustibles se ven reducidos gracias a la acción física, como podemos ver en los últimos dos ideogramas de la imagen, que por medio de plantas se puede generar energía eléctrica o por medio de maíz se puede generar combustibles. Entonces es algo muy importante puesto que sin estos métodos físicos nosotros no podríamos tener energías alternativas y esas energías alternativas nos apoyarán bastante para evitar que nuestro planeta muera. Geografía. Como lo vimos en las clases de geografía, si se acuerdan, la geografía es una ciencia muy importante que se relaciona con la ecología, principalmente para observar y visualizar la distribución geográfica de los biomas. Recordemos que los biomas son porciones que tienen un clima, una cantidad de especies animales y vegetales en común y que se pueden dividir en secos, húmedos, cálidos, pero eso lo veremos con mejor detalle en la clase 6. En este caso, lo que estamos observando aquí es cómo la geografía ha estudiado a todos los ecosistemas y que esos ecosistemas se les ha designado con un tipo de numerología y para observar cuál es el clima, cuál es el tipo de vegetación que existe. Y también, pues, la geografía también apoya para el estudio de los climas y para el estudio de las corrientes oceánicas, cosas muy importantes para la ecología, puesto que estos ecosistemas dependen demasiado de cómo vayan los climas, si hay mucha lluvia, si hay poca lluvia, si hay mucho calor, hay poco calor, si las corrientes marinas van subiendo, si las cálidas se dirigen hacia el Ecuador o suben hacia los polos, etcétera. Todos estos puntos que ve la geografía que le competen a la ecología. Química. Bueno, la química en los últimos años ha desarrollado una gran cantidad de tecnologías alternativas para poder, como lo vimos en física, desarrollar combustibles no fósiles. Y es algo muy importante también verificar o tratar de mejorar la resistencia que tengan las plantas que sean o que tengan que existan cultivos orgánicos, perdón, que existan cultivos más adecuados y principalmente mejorar las cosechas. También la química se ocupa mucho para resarcir el daño que se ha realizado. Por ejemplo, se ha buscado la manera en la que se capture el dióxido de carbono por medio de tuberías gracias a filtros de carbono activado para poder reducir la cantidad de dióxido de carbono que se tenga en el ambiente. Entonces la química es una ciencia muy importante, tanto para el estudio de la composición química de los organismos vivos como en la remediación ecológica. Con esto cerramos la clase. Van a escoger una ciencia. Puede ser alguna de las ciencias que vimos en la clase del día de hoy o puede ser alguna otra ciencia que a ustedes les interese, pero que tenga una relación con la ecología. Van a investigar cómo esta ciencia trabaja en conjunto con la ecología y cuál es la relación de esta ciencia con la ecología. Después van a participar en los foros. Aquí dice que realicen la síntesis, pero esto es porque es la presentación del trimestre pasado. Lo que ustedes van a hacer es participar en el foro donde van a poner sus preguntas, sus dudas y, o si no tienen dudas, una síntesis del tema que observamos. Recuerden también que el valor total de las actividades es del 5% sobre su calificación final. Sin más que agregar, les agradezco mucho la atención prestada. En la siguiente clase estaremos viendo divisiones y ramas de la ecología. Que tengan bonita semana.